Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar en las actividades de la semana 2. En esta semana se trabajará con las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales e inglés. El tema es mi riqueza en la diversidad. La actividad número 1 es disfruta leyendo cuentos. Entonces dice, dialoga con tu familia sobre la región donde vives. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué animales y plantas son propias de la región? ¿Cuál es su atractivo turístico? Básicamente lo que hay que hacer en esta actividad es hablar con tus familiares y reflexionar en qué región vives. Una región es si vives cerca de la playa, si vives cerca de montañas, de unos prados, en un lugar amazónico, cerca de un bosque. ¿Cómo se llama esa región? Las características es qué es lo que, de qué está hecho. Tiene árboles, tiene mar, tiene lagos, montañas. ¿Qué animales hay? Puede que hayan em, muchos pájaros en la playa, si es que vives en la playa, hay peces en el mar. ¿Qué plantas hay? Si hay árboles, si no hay árboles, si más bien hay mucho césped, si hay palmeras. Entonces, diferentes cosas que le caracterizan a tu región. ¿Y cuál es su atractivo turístico? Con su atractivo turístico lo que quiere decir es qué es lo que a la gente le llama la atención del lugar donde vives. Puede que si es que vives en un lugar como la costa, eh, la gente vaya mucho a la playa, o si es que vives en la sierra, la gente vaya a la montaña. Entonces, ¿qué es el atractivo turístico? Te invito a leer un cuento de una familia de monitos que vivía en la región amazónica, titulada Monín. ¿Conoces la región amazónica? ¿Qué sabes de ella? Seguro esta historia te encantará. Entonces, esta historia titulada Monín lo que hace es, te hace pensar sobre la región amazónica. Si es que tú conoces de la región amazónica, si es que sabes algo sobre ella, cuéntanos y reflexiona y empieza a pensar sobre qué características tiene la región amazónica. En Misahualí, un lugar encantador de la Amazonía ecuatoriana, vivía una familia de monitos capuchados conformada por el papá mono, una mamá muy mona de nombre Moni, su hijo Monín y su hija Monita. Entonces, es una familia de 4 monos, el papá, la mamá, el hijo y la hija. Un día, mientras papá mono y mamá moni buscaban frutas frescas y semillas de almendra para sus pequeños monitos, Monín era muy travieso y le gustaba saltar en las ramas de los longevos árboles de canela. Ishpingo, achotillo y almendra. Sin darse cuenta, se fue adelantando en la selva y se perdió. De pronto escuchó los chillidos de los monos aulladores y se dio cuenta que estaba muy lejos de casa. El cielo se oscureció. Las copas de los árboles empezaron a agitarse con gran fuerza y cayó una terrible tormenta. Monín estaba muy asustado. Básicamente aquí se puede ver cómo Monín, por ser muy travieso, se perdió de su familia y está en un momento y en una situación de peligro, ya que se encuentra en un lugar muy lejos de casa, en un lugar muy desconocido y está en una situación donde hay una terrible tormenta. Al darse cuenta de que Monín no estaba en casa, su hermana Monita salió corriendo a buscar a papá Mono y a mamá Moni. Juntos empezaron a buscarlo entre los turistas que todos los días visitaban Misahuayi. Lo buscaron en sus canastas de comida, en sus mochilas, en sus chigras y hasta debajo de sus gorras, pero no lo encontraron.
Estaban bastante desesperados al parecer porque no encontraban a Monín. Entonces están en una situación tanto Monín, que está perdido, como su familia, que no lo encuentra. De pronto, papá mono palideció al solo imaginar que su pequeño Monín pudo haberse adentrado al territorio de los monos aulladores. Saltó de rama en rama y a gran velocidad recorrió la selva llamando incesantemente a Monín. A lo lejos escuchó al barullo de los monos aulladores y sintió mucho miedo. Se acercó sigilosamente y vio a su pequeño Monín en medio de ellos. Pero no se veía asustado, al contrario, estaba jugando con los pequeños monitos aulladores. Esto es básicamente Monín no está en una situación de peligro, sino que aunque todos pensaban que los monos aulladores le iban a hacer daño, en lo contrario, él está muy feliz y está jugando con los pequeños monitos aulladores. Papá mono llamó a su hijo y él saltó a sus brazos. Los monos aulladores le contaron a papá mono que había rescatado a Monín de la tormenta y lo habían cuidado porque no sabía cómo regresar. Papá mono, muy agradecido y sintiéndose culpable por pensar que le harían daño, los invitó a su casa en Misahuayí. Armaron una gran fiesta y juntos hicieron muchas monerías para deleite de los turistas, que no comprendían el porqué de tanta algarabía. ¿Te gustó el cuento? Es muy divertido, ¿cierto? La actividad consiste en la siguiente. Conversa con tu familia sobre ¿cómo era Monín? ¿Por qué se perdió? ¿Qué hizo Monita al darse cuenta de su hermano, que su hermano no estaba? ¿Qué hicieron para encontrarlo? ¿Qué pasó cuando Monín se perdió? ¿Por qué crees que el papá mono palideció al pensar que su pequeño estaba en el territorio de los monos aulladores? ¿Qué pasó cuando el papá mono encontró a Monín? ¿Qué hizo papá mono para agradecer a los monos aulladores? Básicamente, esta conversación con tu familia es para que podamos recordar sobre el cuento y qué exactamente pasó. Entonces, te invito a que pienses y vuelvas a recordar la historia y qué pasó en la historia con Monín para que puedas responder las siguientes preguntas. Lo siguiente es, ¿cómo sabes? Todos los textos tienen un propósito. Pinta el recuadro donde se encuentra el propósito del texto que acabas de leer. Entonces, si aquí tienes este cuadro donde están las cuatro diferentes palabras: informar, entretener, persuadir o dar instrucciones. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pintar una de estas cuatro palabras, pero acorde al cuento que has leído. Entonces, piensa en la historia. ¿Qué es lo que la historia te hizo sentir? ¿O qué es lo que qué efecto tuvo la historia en ti? Si la historia fue de informar, pinta el recuadro de informar. Si es que la historia te entretuvo, te hizo imaginar, te hizo ir meterte en esta historia y pensar y entretenerte y saber qué es lo que va a pasar en el final, pinta ese recuadro. Si es que la historia te quiso convencer de una idea, de un argumento, entonces pinta el recuadro de persuadir. Pero si es que la historia básicamente te dio instrucciones de cómo hacer algo y te dio un procedimiento de cómo llegar a cumplir algo, pues pinta el recuadro de dar instrucciones. Entonces te invito a que pienses en qué fue lo que te hizo hacer o pensar o cómo cuál fue el efecto y el propósito de tu cuento y
pinta el recuadro de la palabra que te hizo llegar a sentir eso. ¿Sabías que al igual que tú y que Monín, las palabras también tienen familias? Pertenecen a una misma familia aquellas palabras que se derivan de una misma raíz. Por ejemplo, las palabras monín, mono, moni, mona, monita, monitos, monerías se llaman derivadas y pertenecen a una familia cuya raíz es la palabra mono. Ahora, reflexiona sobre por qué las palabras monín, moni y monita están escritas con mayúscula. Muy bien, estas están escritas con mayúscula porque son los nombres propios de la mamá, el hijo, de la hija, de la familia de monitos. Básicamente, estas palabras son escritas con mayúscula porque la mamá, el hijo, tanto como la hija, tienen un nombre propio. Es un nombre que le da la identidad a cada monito. Entonces, por esa razón, como es algo que es un nombre propio, es algo que le da la identidad a ese mono, se lo escribe con la letra mayúscula. Ahora, muy bien. Dibuja en una hoja o en tu cuaderno la escena que más te gustó del cuento. Ahora lo que vas a hacer es imaginarte ese momento en el que más sentiste felicidad o angustia por saber qué iba a pasar con Monín o, o tensión por saber qué va a pasar después o en el final porque ya pudiste saber qué pasó con Monín. Piensa en ese momento y dibuja lo que tú piensas, lo que tú sientes y básicamente esa escena que tú pudiste crear en tu mente de esa parte del cuento. Ahora, escribe una forma de cuidarnos en familia. Guarda esta actividad para tu caja portafolio. Ahora, ¿qué es, qué, a qué se refiere con escribe una forma de cuidarnos en familia? Piensa en una forma en la que tú y tu familia estén seguros. Esa puede ser una acción o también puede ser un valor como el respeto. O sea, cuidarnos en familia es tener respeto, que cada uno se trate con respeto y con diferentes valores para que cada uno en familia viva con armonía. O una acción como cuidar a tu familia en el sentido de todos, todos seguir una acción como vivir en una casa donde cada uno toma las formas diferentes para estar seguro. Entonces te invito a que pienses en esa forma en la que tú crees que podemos cuidar a nuestra familia. Actividad 2. Aprendo a describir. ¿Recuerdas cómo era Monín, el personaje principal del cuento de la familia de monitos? Cuéntale a tu familia cómo era, grande o pequeño, travieso o tranquilo. Básicamente lo que tienes que hacer aquí es volver a pensar y recordar cómo era Monín. Pensar en si es que era grande, pequeño, travieso, tranquilo. Y de todas estas palabras escoge y describe cómo era Monín. Luego dice, recuerda que para describir debes mencionar las características generales y particulares de un objeto, animal, lugar o persona. Puedes hacerlo usando adjetivos calificativos. Por ejemplo, si vas a describir un objeto, debes decir qué es, cómo es, de qué material está hecho y para qué sirve. Entonces, lo que queremos hacer con Monín es buscar sus características. ¿Qué es lo que le hace a Monín ser Monín? Entonces, vamos a buscar y pensar en cómo era Monín
y de ahí vamos a describirlo usando esos adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son esas palabras que nos ayudan a describir. Si vas a describir a un animal, puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Qué animal es? ¿A qué grupo pertenece? ¿Cuáles son sus características físicas? Tamaño, color, tipo de piel, etc. Entonces, con Monín vamos a pensar, Monín, ¿qué animal es? ¿A qué grupo de animales pertenece? ¿Cuáles son esas características? ¿Es pequeño? ¿Grande? ¿Qué color es? Rojo, amarillo, café, azul. ¿Y qué tipo de piel? Puede que sea peludo, a lo que puede que no sea peludo. ¿Cómo se desplaza? ¿Por el aire, por el mar o por tierra? ¿De qué se alimenta? Entonces vamos a pensar en Monín. ¿Cómo él se desplazaba en la selva amazónica? ¿Y de qué se alimenta? ¿Qué come? ¿Dónde vive? ¿En la casa, en la selva, en el río, en el mar o en el desierto? Para poder responder esta pregunta debemos pensar en dónde se situaba la historia de los monitos y dónde vivía Monín, dónde surgió esa historia. Si vas a describir un lugar, puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Qué lugar es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué hay allí? Si vas a describir a una persona, puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus intereses y gustos? ¿Cuál ha sido su aporte? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus características físicas? Entonces, por ejemplo, si nosotros describimos a nuestra mamá, vamos a decir cómo se llama nuestra mamá, qué le gusta hacer. Se puede que le guste coser, le guste cocinar, o puede que le guste hacer deporte o le guste bailar. Entonces vamos a buscar esos intereses. ¿De dónde nació también? Si nació en la misma ciudad en la que vives tú, o si es que es de otra ciudad, o si es que es de otro país. ¿Y cuáles son sus características físicas? ¿Es chiquita, alta? ¿Cuál es su color de cabello? ¿Su color de ojos? Todas esas características físicas que le hacen a tu mamá. Entonces, para aprender más, lee y resuelve las actividades 12 y 13 de la página 79 y la actividad 23 de la página 86 del texto de lengua y literatura. Recuerda que para describir también puedes usar sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero tienen igual significado. Por ejemplo, travieso, inquieto o juguetón. Mientras que los antónimos son palabras que tienen significado contrario. Por ejemplo, lo opuesto de travieso puede ser quieto, tranquilo o calmado. Entonces, los sinónimos básicamente son esas palabras que siempre tienen el mismo significado pero se escriben diferente. Y los antónimos son esas palabras que tienen el significado opuesto. Actividad 3. Diversidad de familias. Ya sabemos que las personas, los animales, como Monín, incluso las letras tienen familias. Pero, ¿conoces los tipos de familia que hay en nuestra sociedad? Recuerda que la familia es un grupo de personas que se relacionan, viven juntas o las unen lazos de parentesco. Entonces, lo que quiere decir que es una familia es que son personas que al relacionarse significa que viven juntas o a lo que se refiere con lazos parentescos es que es un grupo de personas que
tienen un padre o una madre en común o los dos en común. Entonces, una familia es un grupo de personas que se relacionan, que viven juntas, que o son hermanos o son padres, entonces que viven en armonía y los unen esos lazos de familiaridad, esos lazos de amor y de decir que tú eres para mí un familiar. Las familias tienen muchas cosas en común, pero también pueden ser diferentes. Existen familias grandes y otras pequeñas. Hay familias que incluyen a padres e hijos que viven en un mismo espacio y familias que viven separadas. Entonces, hay familias que viven juntas como padres e hijos en la misma casa y hay otras familias que son consideradas familias pero que no necesariamente pueden vivir en la misma casa y convivir todo el tiempo juntos. Hay familias grandes conformadas por abuelitos y tíos que viven juntos, otras formadas por los abuelos y sus nietos. También existen familias pequeñas compuestas por el padre y sus hijos y sus hijas, y otras formadas por la madre y sus hijos. Lo importante de cada familia es que entre las personas que la componen se cuidan, respetan y apoyan para lograr una convivencia familiar cariñosa, sana y alegre. Entonces, básicamente, las familias pueden ser de muy grandes a chiquitas. Puede considerarse las familias grandes si es que viven los tíos, los abuelos, los padres, los hijos, los primos en una misma casa. Y bueno, también, o no solo que viven juntos en una misma casa, pero es que conviven muy seguido. Em, o puede también que hagan esas familias chiquitas como solo los padres y los hijos, donde también viven juntos y se promueve ese respeto, esa alegría y esa convivencia familiar. En las familias pueden existir diferentes situaciones que nos separen, y aunque uno de los integrantes de la familia no esté presente, lo seguimos queriendo. La pérdida de un ser querido, el divorcio, la migración o el abandono nos entristece, pero eso no significa que dejamos de querernos. Algunos miembros de la familia pueden vivir en casas, ciudades o países distintos, pero a la final, tanto niños como adultos saben que ellos siguen siendo parte de nuestra familia. Entonces, no importa si es que uno no vive en la misma casa con sus familiares. Puede que hayan ciertas situaciones como perder a un ser querido, el divorcio de tus padres o la migración o el mismo abandono. Son situaciones que no son las que nosotros estamos acostumbrados a vivir y que muchas veces nos entristecen, pero eso no significa que nosotros no, que nuestros familiares y que nosotros mismos no nos queremos, no nos queremos y no compartimos esa convivencia familiar. El no vivir juntos no significa que ellos dejan de ser tus familiares. Siempre hay ese lazo donde siempre hay amor, hay respeto. Y eso es lo que hace nuestra familia. No solo vivir juntos, sino tener esos valores de solidaridad, de respeto y de amor. A pesar de que algunos seres queridos no se encuentran con nosotros, existen muchas formas de demostrarles nuestro amor. Por ejemplo, a través de una llamada telefónica, enviando mensajes, hacer lindos dibujos y enviarlos, especialmente en estos momentos de distanciamiento. Observa algunos ejemplos de la familia. Entonces, nosotros, si es que no vivimos con nuestros, o también si es que vivimos con nuestros familiares,
Debemos mostrar nuestro cariño y nuestro amor de varias maneras. Si es que tus familiares están lejos y no viven contigo, puedes hacerles una llamada, una videollamada o enviarles mensajes de texto diciendo lo que tú has hecho en el día, lo que tanto que les extrañas, preguntándoles cómo ellos están, porque también es importante saber cómo ellos están y también decirles cómo tú te sientes, qué es lo que has hecho, pregúntales qué es lo que ellos han hecho y mantén una relación y una conversación con tus familiares para estar en comunicación y aunque estén lejos o también cuando estén en la misma casa, que nunca se pierda esa comunicación y esa convivencia. Entonces, como aquí se puede ver, tenemos el primer dibujo donde están los padres y los hijos. Como se puede ver, aquí están todos juntos en familia y este es un ejemplo que tú puedes de comunicación. Si tal vez alguna vez te sientes mal o te sientes bien o tienes alguna duda o pregunta, es bueno hablar con tus padres. En el siguiente tenemos a los abuelitos con el nieto y el perro, entonces también es una forma de convivencia con la familia. Acá tenemos a la mamá, a el papá y a los dos hijos, que también la mamá o la abuela, si no estoy mal, está en silla de ruedas y también se ve una convivencia entre familia. Y acá se ve una convivencia más íntima entre madre e hija. Entonces, estos son los tipos de convivencias o ejemplos de familia. Entonces, tienes padre-hijo, otra vez los abuelos, hijo y el perro, porque a la final un perro o una mascota es parte de la familia. Abuelos o padres también con los hijos y madre e hija cuando es una familia más chiquita. Como puedes observar, existen familias con diferente organización y estructura. Cada una de ellas debe ser respetada y valorada. Ninguna es mejor que la otra. Lo valioso de todas las familias es el amor entre quienes integran esa familia. Entonces, no importa cómo es tu familia, lo que importa es ese amor y ese valor que los miembros de la familia se tienen. Para aprender más, lee la página 196 del texto de estudios sociales. Actividad 4. Reconoce la diversidad de Misahuayí. En nuestro país no solo las familias son diversas, sino que existe una gran diversidad de relieves, variedad de zonas climáticas, una abundante población de especies vegetales y animales y una pluralidad étnica y cultural. Entonces, básicamente, no solo las familias como las que se ve en estas imágenes son diversas, también hay en nuestro país una diversidad, una variedad de zonas climáticas o regiones como costa, sierra, oriente y la zona de Galápagos o población de especies de vegetales como diferentes vegetales, frutas o animales. Hay muchas especies de animales. Entonces hay una pluralidad étnica y cultural, o sea, diferentes razas, diferentes culturas. No solo hay la cultura mestiza, tenemos la cultura indígena, la afroecuatoriana, entonces hay varias culturas en el Ecuador. Un ejemplo de esta diversidad la podemos encontrar en Puerto Misahuayí. ¿Conoces o habías escuchado de esta parroquia rural que pertenece al cantón Tena, provincia de Napo? Te invitamos a leer sobre este maravilloso territorio. El puerto Misahuayí, la diversidad es de todos los días. Su clima es tropical, sus atractivos naturales son variados y abundantes. La flora y fauna está presente en todo el territorio.
Incluso en este espacio confluyen los ríos Misawayi y Napo. La playa de arena que poseen estos ríos es hermosa. En la zona se puede encontrar monos capuchinos que son alegres, juguetones y traviesos con los visitantes. Esta parte de Puerto Misawayi se conoce como Isla de Monos. Sin embargo, esto no es todo. Existe una gran diversidad étnica y cultural. Entonces, como se puede ver en el puerto Misawayi, hay una diversidad muy grande. Desde que hay mucha flora y fauna, que es diferentes tipos de plantas, hay igual que diferentes tipos de animales. No solo hay eso, pero también hay una diversidad étnica, de razas y cultural de diferentes culturas. Entonces es un lugar muy diverso de muchas cosas. No solo hay una cosa que predomina y que es muy común, sino hay varias cosas que son únicas y diferentes. En este pedazo de territorio ecuatoriano se puede encontrar gente procedente de todas partes. Los turistas son nacionales o internacionales. Entonces hay bastante gente de muchos lugares, no solo del Ecuador. No es extraño escuchar diferentes idiomas, entre ellos el castellano, inglés, francés, el quichua, que es propio de la gente de la localidad, que se autoidentifican en su gran mayoría como indígenas quichua de la Amazonía. Entonces hay varios idiomas que se habla en Puerto Misawayi, pero el más propio de este lugar es el quichua. Y la gente que reside y que ha residido mucho tiempo ahí son los indígenas quichua. Sin embargo, también existen personas que se autoidentifican como afrodescendientes, montubios, mestizos, blancos. Como se puede ver, estas son las diferentes etnias que hay en el Ecuador. No solo hay indígenas, o no solo hay mestizos, o tampoco no solo hay afrodescendientes. Hay todas estas diferentes etnias. Los visitantes son atraídos por el ecoturismo ligadas a sus costumbres, tradiciones, leyendas y manifestaciones culturales de las comunidades. Recuerda que todas las provincias poseen lugares, grupos sociales, acontecimientos propios que los vuelven únicos, pero que junto a las otras provincias hacen de Ecuador un país lleno de vida y diversidad. Lo que quiere decir aquí es que básicamente el Ecuador está conformado por varias provincias. Estas provincias tienen diferentes lugares que los hacen únicos, que son propios de ese lugar y que juntas todas estas provincias hacen que el Ecuador sea un lugar diverso, sea un lugar único. Para aprender más, lee la página 176 del texto de estudios sociales. Ahora, conversa con tu familia sobre la importancia de la diversidad natural y cultural. Entonces, ¿qué es la diversidad primero que nada? La diversidad es tener un lugar diferente, un lugar único, que no solo es conformado por una cierta cosa o una cierta idea o una cierta persona, es conformado por diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en la selva amazónica, si ponemos de ejemplo la selva amazónica no tienen solo monitos como monín. En la selva amazónica hay diferentes pájaros, hay diferentes reptiles, hay monos, hay varias cosas, varios animales. Entonces, eso es lo que hace la diversidad, que hayan varios animales en la selva amazónica. Porque si es que en la selva amazónica solo hubieran monitos como monín,
no fuera diverso, porque solo encuentras eso, no hay variedad. Entonces, lo que quiere decir es que converses con tu familia sobre esta diversidad natural, o sea, diferentes ecosistemas como la playa, como las montañas, todo eso que tiene el Ecuador y cultural, diferentes culturas, porque no solo hay una cultura o en el Ecuador o en el mundo entero, entonces que pienses y hables sobre esa diversidad natural que existe no solo en el Ecuador, sino también en todo el mundo, al igual que la cultural. Elige 2 lugares que conozcas, hayas visitado o escuchado. Consulta un ejemplo de diversidad natural y cultural que existe en cada lugar. Entonces, vas a acordarte de 2 lugares que hayas visitado y que te hayan encantado o solo esos lugares que hayas escuchado y que te llaman muchísimo la atención y quieres llegar a conocer algún día. Y consulta un ejemplo de diversidad natural y cultural que existe en cada lugar. Entonces, un ejemplo de diversidad natural. Esa naturaleza, qué tipo de naturaleza tiene esa diversidad natural y esa cultural, qué cultura tiene, qué es ese tipo de cultura que tiene. Divide una hoja de papel tamaño INEN A4 en 2 partes con lápices de colores. Recorta cada parte evitando salirte de la línea. En la parte frontal de cada mitad escribe el nombre de cada lugar y dibújalo. Entonces vamos a acordarnos de ese lugar que tanto nos gustó cuando visitamos o queremos visitar. Escribamos el nombre en la parte de adelante de la mitad de la hoja que ya está recortada y dibujemos ese lugar. ¿Cómo tú te imaginas ese lugar? ¿Cómo tú te imaginas o recuerdas ese lugar? En la parte posterior, en la parte de atrás, anota el ejemplo de la diversidad cultural y natural que consultaste de ese lugar y la acción que puedes hacer para ayudar a su conservación. Entonces, si es que ese lugar tiene una diversidad natural de tener playas, vamos a dibujar la playa. Vamos a anotar la playa. Y si es que tiene, y si es que en ese lugar que yo conocí tiene una diversidad cultural de ser una cultura afrodescendiente, voy a anotar que es afrodescendiente. ¿Y qué podemos hacer para conservar? Ahora, lo que tú tienes que hacer es buscar y reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer. Si es que mi lugar es la playa, ¿qué es lo que podemos hacer para conservar la playa? Eso puede ser no botar basura al mar, no botar basura en la arena. ¿Qué más? En la diversidad cultural, si es que es afrodescendientes, puede ser respetando sus ideas y sus puntos de vista, aceptando sus diferentes culturas y sus diferentes tradiciones y sus diferentes ideas y pensamientos y creencias. Guarda esta actividad para tu álbum, que será tu producto final. Activity 5. Members of the family and occupations. Entonces, miembros de la familia y sus ocupaciones. Look, listen, and read about the members of the family and their occupations. Mira, escucha y lee los miembros de la familia y las ocupaciones. Entonces vamos a leer en el recuadro los diferentes miembros de la familia, sus ocupaciones y la familia y los dibujitos. Entonces, members of the family: father, mother, brother, sister, grandfather and grandmother. Entonces, father es el padre, mother, madre, brother, hermano, sister, hermana, grandfather, abuelo, grandmother, abuela. Entonces, de estos miembros de la familia